En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la conferencia de prensa de las víctimas de la dictadura empresarial y militar en la capital peruana, donde en esta oportunidad se pronunciaron respecto al caso, pues este caso del Frente de Defensa de Ayacucho, donde pues ha sido aceptado la demanda internacional ante las Naciones Unidas, ha sido aceptado. Entonces hoy se pide también al gobierno peruano en estas resoluciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos, donde el Perú tiene que ajustarse a las normas internacionales. Entonces hoy las cosas están claras, el gobierno tiene que empezar a actuar dentro de la ley. Hoy no hay democracia en el Perú, lo que se está viviendo es una dictadura. Hoy vamos a escuchar pasajes pues de la intervención de los abogados de este Comité de Frente de Defensa de Ayacucho, quienes hoy también denunciaron persecución política a los líderes en el Perú. Vamos a ver pasajes de este informe. Bien, muy buenos días a todos los medios de prensa, a todo el pueblo peruano, a la comunidad internacional. Muchísimas gracias por ser parte y dar cobertura también a la conferencia de prensa que el día de hoy los familiares de los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho hemos decidido. Bien. Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes y en esta parte vamos a iniciar con las palabras y finalmente lo que tenemos nosotros que comunicar tanto a la población nacional como internacional sobre la situación que atraviesan nuestros familiares dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Dejo la palabra al doctor Tuller Huaca. Muy buenos días a todos presentes, buenos días, señor periodista, señores familiares, colegas, medios de comunicación nacionales e internacionales. La presente convocatoria es para informar que la tercera sala penal de apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal ya ha señalado fecha para la audiencia de apelación, es decir, que esta semana de más del 18, 19 y 21 de abril se va a desarrollar en la Sala Penal Nacional el pedido de los abogados familiares exigiendo pues la libertad de los detenidos dirigentes sociales del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Por ese motivo el día de hoy se está convocando a esta conferencia, primero para señalar la fecha, segundo para informar, como ustedes ven, de que la apelación ha sido admitido, ha cumplido todos los requisitos de la admisión y por tal motivo ya hay fecha de debate. Tercer punto, nosotros como abogados familiares estamos exigiendo lo siguiente, que esa prisión preventiva que el juzgado de primera instancia emitió debe ser revocada, es decir, corregida, cambiada, modificada, y la prisión preventiva debe variarse por comparecencia simple o comparecencia por restricciones. ¿Qué significa esto? Ya hemos visto un caso, por ejemplo, el caso de la profesora Leonel Navarro, en la cual le habían dado prisión preventiva, hubo debate en la sala y revocaron, modificaron la resolución de prisión preventiva dando libertad. En este mismo camino, nosotros luchando por la libertad de todos los presos políticos, estamos a puertas del debate esta semana ante la tercera sala penal nacional. Nosotros exigimos que esta resolución que emitió el juzgado, que es una resolución contraria al derecho, sea corregida. ¿Por qué es contraria al derecho? Primero, explicamos nosotros de que la resolución que emitió el juzgado de primera instancia no existe ni graves ni fundados elementos de convicción. ¿Por qué? Porque todos los hechos planteados, por ejemplo, el pedido de nueva constitución, para
participar de un coloquio sobre el conflicto armado interno y la generación del bicentenario, ser parte del FEDEPA, que es el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, participar de movilizaciones, conversatorios o hacer actividades económicas no constituye el delito de afiliación o organización terrorista. ¿Por qué no constituye el delito de afiliación? Porque primero tiene que existir una organización terrorista que haga actos terroristas. ¿Existe en nuestro país una organización terrorista que desarrolle actos terroristas? No. Todos los actos que se imputan a las personas, movilizaciones, marchas, debates, el peligro de la Constitución, ser parte de un gremio, de un frente, son derechos constitucionales. Por tanto, no se puede decir de que estos actos, como una persona pierde la Constitución y esta organización que está perseguida penalmente pide nueva Constitución, ya existe una vinculación. Para eso, quiero informarles de que, si bien a nivel del Perú, en materia de delito de terrorismo, estamos totalmente atrasados, porque la Organización Nacional, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tiene diversos informes. Existe el informe del año 2010, más conocido como el informe Schengen, del 15 de diciembre del año 2010, existe el informe del año 2020 de la Relatoría sobre Derechos Humanos, el informe del año 2021 y este último informe que salió el 5 de abril del año 2023, o sea, hace pocas semanas. ¿Qué nos dice ahí? Nos dice cómo debe entenderse el delito de terrorismo. Debe entenderse el delito de terrorismo cuando se hace grave, se busque la intención de causar la muerte o graves lesiones corporales. Todos los hechos que se le atribuyen a las personas, en el caso de Ayacucho, no existe ningún hecho los cuales ellos provoquen alguna lesión que cause la muerte de otras personas o alguna lesión corporal grave. Entonces, la ONU ha precisado y ha exigido a nuestro país que tiene que ajustar su normativa a los estándares internacionales. Basta ya a esto de terruqueo, de persecución, de normas ambiguas y precisas. Por eso es que nosotros señalamos de que en el presente proceso de Ayacucho no existe el delito de terrorismo ni tampoco el tema de afiliación. Hemos explicado lo siguiente. La doctora Indira va a desarrollar más amplio el tema de los informes de la ONU. Significa por qué no hay delito de terrorismo, qué es lo que se debe ocultar, no como en nuestro país. Dice lo siguiente la ONU. Que en el caso de las personas, lo que se tiene que jugar son los actos violentos, los pedidos violentos. Cualquier parecido político de la Constitución, siempre que sea un pedido pacífico, está permitido por la ley. En ese sentido, lo que los familiares han pedido sobre la Constitución, sí, y es un pedido que está permitido por la ley. Y no es una acción violenta que se pueda suscribir dentro del tipo penal del delito de terrorismo. Segundo, otro punto más, las personas de este caso de Ayacucho, todos tienen arraigos. ¿Qué significa eso? Los arraigos significan que las personas tienen un domicilio conocido. Significa que las personas tienen un trabajo donde desarrollan sus labores que permiten ingresos económicos para ellos y para su familia. Tienen arraigo familiar. ¿Qué significa? Que muchos tienen hijos, tienen papás, mamás, tienen un vínculo el cual permite enraizarse en una región.
Por lo tanto, lo que nos dice el Código Procesal Penal respecto a la prisión preventiva es de que solamente se da prisión preventiva cuando hay graves elementos fundados elementos de convicción, lo cual acá no existe. Cuando la persona no tiene arraigo, todas las personas acá tienen arraigo. Cuando hay peligro de obstaculización. ¿Qué significa esto? El juzgado ha dicho de que las personas no sabemos quiénes integran esa organización. Como no sabemos quiénes integran la organización, cualquiera podría ser. Eso se llama conjetura, es una cuestión abstracta muy general. El acuerdo plenario de nuestro país exige que el juzgado tiene que precisar un dato objetivo, es decir, no puede generar. El juzgado ha dicho que hay un peligro. Nosotros como abogados hemos rechazado esto, el hecho de que todos los medios probatorios, sea por ejemplo las grabaciones, los códices, las marchas, ya esos videos están en manos de la Fiscalía. Todos los medios probatorios están de dañar o de alguna interferencia en estos medios probatorios. Por lo tanto, no existe un dato objetivo que nos señale algún peligro de obstaculizar el proceso penal. En base a todo, llevar el proceso de libertad porque las personas tienen arraigos, los actos que han supuestamente cometido son derechos constitucionales. Ninguno es delito. Movilizarse, estar en un conversatorio, en una actividad económica, nada es delito. Bueno, de esta manera doy un primer avance de los fundamentos que va a plantear de la sala para el periodo de libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guller. En este caso, yo como representante del grupo, del caso de abogados, la defensa de nuestros familiares, desde la parte penal. Está con nosotros también la doctora Indira Rodríguez, quien ha estado a cargo de la denuncia internacional sobre estas detenciones o esta detención y el proceso que se les ha aperturado a nuestros familiares, totalmente abusivo, arbitrario e inconstitucional. Le damos la palabra entonces a la doctora Indira para poder comunicar sobre la denuncia y la situación internacional sobre el caso de Ayacucho. Doctora. Hola, muy buenos días a todos y todas quienes están presentes el día de hoy. Realmente pues nos une, ¿no?, la lucha contra el terruqueo y sobre todo el pedido de libertad de nuestros pues tanto compañeros, ¿no?, familiares, luchadores sociales del Frente de Defensa de Ayacucho. Bien. Como bien comenta también Yesenia Alaya, ¿no?, quien es la dirigente, ¿no?, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos de Ayacucho, me he encargado en este tiempo de la defensa del litigio estratégico internacional, en el cual, pues, como verán, este caso es sumamente complejo, no solamente se tiene que ver desde una cuestión penal, esto tiene una violación a nivel nacional e internacional que se tiene que denunciar, ¿no?, de derechos humanos, y eso es la parte en la cual me toca el día de hoy poder evidenciar no solamente el trabajo que hemos estado realizando, sino también para que crea incidencia a quienes nos están escuchando. La persecución política que se está realizando en este momento se tuvo que evidenciar desde el día 1, lo cual genera y ha sido bastante complejo nosotros incidir, es decir, como posicionar el término persecución política en estos casos de terruqueo por el estigma, el prejuicio, la deshumanización que siempre tiene estos casos. Y tenemos que empezar como empezamos al momento de exponer en Naciones Unidas. Nosotros hemos dicho que en el Perú no es este caso el único de terruqueo y de persecución política. Tenemos casos como el operativo Olimpo, tenemos casos como el operativo Perseo, operativo Apolo, Confederación Campesina del Perú, Federación de San Marcos y posteriormente todos los dirigentes de la Macrosur que el día de hoy están perseguidos.
así como los dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho. Tenemos que englobarnos y tenemos que situarnos en un contexto nacional e internacional para poder comprender la magnitud de violación de derechos humanos que estamos viviendo al día de hoy. Nosotros consideramos, así como también se establece en Naciones Unidas, que no estamos viviendo un Estado democrático. Por el contrario, consideramos que es un Estado dictatorial, que está violando derechos humanos tales como la libertad personal, la integridad personal, las garantías judiciales, la tutela jurisdiccional efectiva y la igualdad y la prohibición a la discriminación. Todo ello en aras, por supuesto, a que esto no vuelva a pasar, a que la persecución política realmente pueda ser considerada en el país como un problema grave y de fondo que se tiene que solucionar, porque están destruyendo la vida de seres humanos y de familias desde hace tiempo, y eso no se habla. Es complejo decirles cómo ha sido el trabajo de Naciones Unidas, pero voy a intentar resumir. El día 27 de febrero del 2023 se realizó el 137 sesión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el cual participé como defensora de los derechos humanos, cofundadora de la Coordinadora contra el Terruqueo, en el cual hemos participado con la Red Nacional de Derechos Humanos, quienes nos abrió muchos caminos para poder realmente posicionar el tema del terruqueo y la persecución política a nivel nacional e internacional. Este texto, el cual se ha desarrollado desde Naciones Unidas y desde los expertos internacionales, ha sido un arduo trabajo no solamente de la Coordinadora contra el Terruqueo y de mi persona, sino de todos aquí, todos los abogados que están ahora y que estuvieron antes luchando por la persecución política y luchando, obviamente, denunciando este mal que viola derechos humanos. Así como dice el compañero y doctor Müller, lo que señala es que hay 3 documentos de Naciones Unidas que sí fueron la base para poder en este momento tener este documento que diga que el terruqueo es un problema de raíz. Y ahora les voy a explicar por qué, pero es importante comprender que hemos tenido antecedentes en los cuales ya se ha posicionado el problema del terruqueo como un problema de fondo, como un problema de persecución política que tiene que ver con la aplicación del lawfare, que es aplicar el sistema judicial para perseguir, criminalizar, encarcelar a opositores políticos. En este país, así como ocurre en otros países, estimados, Naciones Unidas ya ha dicho que hay persecución política de todos quienes se oponen a un régimen. Y eso no es solo político, eso tenemos que verlo de una cuestión de derechos humanos. Por eso es necesario comprender el fondo de este informe. El día 27 de febrero del 2023 hemos denunciado efectivamente estos casos previos de persecución política para que los expertos internacionales entiendan la magnitud del problema y entiendan la magnitud del problema que estamos viviendo al día de hoy con los dirigentes del Frente de Defensa de Ayacucho, porque tiene que entenderse desde un nivel global. ¿Qué pasa con los dirigentes del Frente de Defensa? Han sido estigmatizados, deshumanizados, presentados a la prensa como monstruos, señalados como sanguinarios terroristas cuando no ha habido un acto armado, cuando al día de hoy estamos en una sociedad post-conflicto que tiene que sanar sus heridas, estimados, y que es nuestra responsabilidad denunciar esto, porque obviamente vivimos en un país post-conflicto que no sana sus heridas, que sigue teniendo tabú, que sigue señalando a las personas de izquierda y que tienen posiciones y teniendo una libertad político-ideológica, participación política, su libertad de reunión, su derecho a la participación, su derecho a la libre expresión. Todo eso se queda censurado al día de hoy y se les dice de plano terroristas, lo cual eso es lo que tenemos que denunciar y lo que hemos denunciado en Naciones Unidas. Eso a raíz de todo lo que está ocurriendo con el Frente de Defensa de Ayacucho y con todos los otros casos, y también lo que dijimos y denunciamos en Naciones Unidas, que fue que también no solamente hay persecución para los dirigentes del Frente de Defensa, sino también para los que vienen, para sus familias, y ya cada uno de aquí va a poder decir cuál ha sido el impacto en sus vidas y el impacto en sus derechos humanos de cada uno. Por otro lado, hemos denunciado que se ha violado la Convención Americana en los artículos 7 de libertad personal, porque nunca hubo flagrancia delictiva jamás.
Se les ha tratado como si hubiera habido flagrancia delictiva o como si es que cuando hubo estado de emergencia, realmente pues a ellos se le podía detener. Eso es completamente ilegal. Se le detiene a una persona cuando hay flagrancia de delito y está cometiendo un crimen en el momento, o hay una orden judicial. Y esta situación pues fue completamente arbitraria e ilegal, porque hasta después de 4 o 5 días no teníamos la carpeta. Y eso denunciamos también en Naciones Unidas en el caso del Frente de Defensa. Por otro lado, el artículo 5, la integridad personal aplicada pues en la Convención Americana. ¿Qué dice la integridad personal? Que no debe haber violencia ni psicológica ni física, que las personas privadas de libertad tienen derechos y tienen derechos humanos. Por lo tanto, esto también lo denunciamos, porque mi patrocinada Stephanie Alaya fue golpeada, así como todos los demás. Y hasta el día de hoy sufre todavía las consecuencias de esos golpes dentro de la detención, porque todo fue con extrema violencia, por la policía, por la DIRCOT y por las Fuerzas Armadas, llevadas al cuartel Los Cabitos, y eso es importante denunciar nuevamente, porque se revictimiza una nación, se revictimiza una sociedad que quiere sanar sus heridas, que es Ayacucho, que vivió una violencia política durísima y que al día de hoy sigue viviendo porque tiene asesinados y tiene perseguidos y presos políticos. Es la región más golpeada el día de hoy, así como Puno y la Macrosur. Por tanto, también eso denunciamos en Naciones Unidas y los expertos nos escucharon. Por otro lado, el artículo 8 y el artículo 25, que tienen que ver con las garantías procesales y la tutela jurisdiccional específica, tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. A los dirigentes del Frente de Defensa Ayacucho no se le ha dado ninguna garantía procesal. Ellos tienen arraigos, como bien dice el doctor Müller. Y el colega lo ha explicado muy bien, tienen arraigos de todo tipo. ¿Y por qué están detenidos? ¿Por qué tienen que tener 18 meses de prisión? ¿Por qué? Si todo está legal, todo va acorde a lo técnico que el Estado y que el derecho penal señala, pero no. ¿Por qué? Porque ese estigma, ese prejuicio, artículo 4, 7, 9, 14, 19, 21 y 22. Por otro lado señala, el Estado debe llevar a cabo un proceso de revisión y reforma legislativa encaminado a garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las acciones de lucha contra el terrorismo, que abarque la revisión de la definición de terrorismo que figura en este decreto ley que fue planteado hace 30 años y que no tiene por qué seguir utilizándose al día de hoy, con el fin de que se respete estrictamente el principio de legalidad recogido en el artículo 15 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, el Estado parte debe velar porque las personas sospechosas o acusadas de actos terroristas o delitos conexos gocen en la ley y en la práctica de todas las garantías jurídicas apropiadas de conformidad con este pacto, así como todos los estándares internacionales. También debe tomar medidas para combatir la estigmatización, la deshumanización y el prejuicio. Así, los manifestantes, líderes sociales, políticos y opositores, incluso por los operadores judiciales, tienen que ser respetados y poner fin al terruqueo. Asimismo, debe asegurar que la legislación de lucha contra el terrorismo no se utilice para limitar ninguno de los derechos consagrados en el pacto ni estándares internacionales, como los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, y que toda denuncia de malos tratos y agresión sexual sea objetivo de una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y eficaz. Asimismo, también señala la lucha contra la no discriminación dentro de la lucha contra el terrorismo, porque como hemos visto, la lucha contra el terrorismo es la lucha realmente pues contra toda violación a los derechos humanos que al día de hoy en un país post-conflicto se sigue dando. Entonces, ya para poder terminar, nos sentimos muy orgullosos de este trabajo colectivo que hacemos. Y agradecemos a todas las personas que han estado pendientes del caso del Frente de Defensa Ayacucho. No los abandonen a los compañeros, no los abandonen. Y es importante que se pueda posicionar este tema, porque esto tiene que ser un caso histórico, que ha llegado a Naciones Unidas y que es histórico que las Naciones Unidas se
la denuncia que hemos hecho, pero sobre todo que se pronuncie con que se ruque sus problemas. Y espero que quienes nos escuchen, personas de la política, activistas de derechos humanos, ONGs, y personas de aquí en general realmente entiendan que el terruqueo tiene que eliminarse en este país y la persecución política actualmente con delitos de rebelión, conspiración, traición a la patria, organización criminal, que todo tiene que ver con un lawfare y es la aplicación pues del derecho penal del enemigo a opositores políticos que no han cometido un delito alguno. Por tanto, realmente pues agradezco también y busco la solidaridad nacional e internacional para que si hemos avanzado esto de manera de derechos humanos, avancemos más con el apoyo de todas las personas que realmente pues quieran apoyar al Frente de Defensa de Ayacucho, porque si apoyan al Frente de Defensa de Ayacucho están apoyando también a que se posicione la defensa de todos los perseguidos anteriormente y eso es necesario. De parte también, ya para poder terminar, comentarles que también se ha creado el Frente contra la Persecución Política de parte de varios activistas de derechos humanos al día de hoy, y es un gran avance porque se está hablando en una sociedad que tenía muchos tabús,